Bien, Hechos capítulo 2, una historia muy comentada, una historia muy vivida dentro de lo que es el campo de la iglesia de Cristo. Dice a partir del verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo le oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos, están llenos de mosto. Y ahí nace Pedro con su primer discurso. En el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Amén a esta palabra de Dios. Mira, el mensaje de hoy es muy sencillo, muy simple, así como lo es el Espíritu Santo. Quiero hablarte los rasgos de un carismático, de un líder carismático, los rasgos de una iglesia carismática. No te asustes, no es el grupo carismático que conoces por allí. La palabra carismático es algo muy profundo, es alguien que es agradable, es alguien que todos les gusta estar con ella, con él, es alguien donde va a un lugar a congregarse y se siente bien, es un lugar agradable. A pesar de que haya confrontaciones, a pesar de que haya incomodidades, es un lugar agradable. Pero la palabra original del carismático es un don de Dios. Es alguien que es capaz de atraer personas hacia Él o hacia una causa. Y si vamos a seguir hablando, cuando te dije hoy en la introducción de esta reunión, aquella cruz fue un carismático. Era alguien que todos querían estar con él. Era tan agradable que un niño no le tenía temor. Los ancianos se acercaban, los pobres se acercaban, los enfermos se acercaban. Alguien que tenía una cualidad y una calidad de acercar y atraer personas. Pero aquí en este pasaje de Hechos capítulo 2 pasa un evento
sobrenatural, del cual no estaban acostumbrados ni la iglesia ni los que vivían en aquel tiempo. Y yo quiero resaltar algunas de las cosas que pasaron allí. Escuchaste en el párrafo mientras leíamos, lenguas como de fuego. Y hay algunos que creen que la lengua que apareció allí es el bautismo del Espíritu Santo. Es el lenguaje divino, es el lenguaje angelical. Sin embargo, allí aparecieron unas lenguas que cambiaban el trastorno del mundo. Iba a cambiar la atmósfera en cada hogar, en cada familia, en cada empresa, en cada institución, en cada pueblo, en cada aldea, en cada colonia, en cada nación. Esas lenguas que allí habla, la teología dice que es un don, es una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona. Es una facultad concedida, es un milagro concedido a través del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un idioma desconocido para el que habla. Sin embargo, escuche bien, el don de nuevas lenguas se conoce como la facilidad de comunicarse con otros idiomas. Y eso allí pasó en Hechos capítulo 2. No solamente había lenguas, no solamente había un idioma que todos se identificaban. Decían, estos son galileos, estos son judíos, estos son romanos, estos son árabes, estos son del sur, estos tienen un dialecto diferente porque son del norte. Sabía que era un idioma que se le había concedido, era un regalo. Pero apareció en ese evento un don llamado el don de lenguas. Que quizás como nosotros hoy hablamos en español y aparece un don en nuestra vida y tenemos la habilidad y la facultad de hablar en inglés o hablar en francés o hablar en japonés, en chino o hablar en árabe. Y Pentecostés aparece este idioma, ahí del griego, diamerosimanei, que es una palabra idioma. Aparece este evento y comienza la gente a traer confusión hasta en los que hablaban. Pero este idioma trajo la palabra filé, que es un lenguaje a las tribus. Hay otro término, es la palabra laos, que es un lenguaje a los pueblos. Este idioma que trajo en Pentecostés viene la palabra etnos, es a las naciones. Quiere decir que en ese evento se concedió algo, un idioma para una aldea, un idioma para una tribu, un idioma para un pueblo, un idioma para una nación. Yo el único idioma que sé hablar es el español. El inglés, como verán en algunos casos, soy bastante malo, por tener misericordia. El brasilero, bueno, más o menos, ¿viste? El ucraniano le entiendo algo, porque soy de origen ucraniano, mis abuelos eran ucranianos. Pero ¿cómo puede ser que estando en algún tiempo en una tierra, en un curso inmediato de 1 hora, alguien me dice que tenés que saludar a esta etnia, a este pueblo, a esta nación, Salam Aleikum? La paz sea contigo. Hadal Injil, esto es el Evangelio. Y una cosa era estar en el cursillo y otra cosa es enfrentarte con alguien que sabe el idioma. Pero cuando le dije al primer árabe, Salam Aleikum, Salam Aleikum, Hadal Injil, esto es el Evangelio. De Fatner, esto es gratuito, llévalo, tomalo. Hola. Algunos te tomaban y ahí salió la palabra, shukran, gracias. Después, obviamente, caminando entre ellos, comenzaba a entender algunas cosas, cómo se decía pan, cómo se decía niño, cómo se decía trabajo.
La que más me quedó es, aléjala, aléjala. ¿Qué es eso? Suegra. Aléjala, aléjala. Entonces sabemos que esto es el Pentecostés. ¿Cómo puede ser que en una hora un grupo de 13 personas comenzamos a evangelizar una nación entera? Es por eso que hoy Dios viene en este mes de febrero a la Iglesia Integral a decirnos, soplará otra vez, que hay un idioma que Dios te va a dar para una tribu, que Dios te va a dar para un pueblo, allá a vos te va a dar para una nación. Pero pastor, no sé hablar, no estudié, no. Es Pentecostés en la fiesta de las cosechas de los judíos. En la fiesta donde todos celebraban lo bueno que les fue en la temporada de siembra, porque era la fiesta de sus cosechas. Dios viene con un mensaje diferente, con una transformación diferente. Viene a levantar un pueblo carismático, un pueblo que le atrape a la gente. Y fíjate, Pedrito se levanta corajudo, como aquel que le negó, como aquel que le cortó la oreja, pero también se para. Le dice, no, señores, varones judíos y todos los que habitáis en esta tierra, ellos no están borrachos, ellos no están ebrios. Ellos tienen un idioma que van a ir a las naciones y se cumple la palabra de Jesús. Cuando Jesús en Marcos dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. A nosotros nos suena clásico porque es una palabra que la compartimos siempre. Pero ir a todo el mundo es tener que saber que tenés que hablar otro idioma. Y el Pentecostés fue el sello. Y Pedro se levanta con un mensaje y le dice a ustedes que le crucificaron. A mí me llama la atención porque acá llegan los rasgos de un hombre carismático. En su primer discurso, 5,000 personas. Pedro sale a un desafío mayor y entra en un segundo discurso, 3,000 personas, 8,000 personas en 2 mensajes. Cierta vez estaba en un seminario y un pastor me dice, hoy tenemos que dar 8,000 mensajes para que se te conviertan 2 personas. Pero Pedro tenía algo que recibió en ese Pentecostés. Y poneme esa palabra, diamerizomanei. Había algo en Pedro que lo dicho por el profeta Joel, después de esto derramaré de mi espíritu. Yo no sé si hoy vos estás entendiendo lo que Dios quiere hacer con tu corazón. Quizás estás como un adolescente ahí, con la boca abierta, no sabes qué hacer. Pero hay una tribu que te está esperando. Hay un pueblo que te está esperando. Hay una nación que está esperando. Con la nación andan mejor, Viste que en las misiones siempre se habla naciones, porque viste, le gusta el paseo. Salam aleikum. Al menos suegra hoy muchos se van a acordar. Algunos rasgos de este hombre carismático, de esta iglesia carismática. ¿Cuántos me dicen amén a eso? La primera es confianza. Pedro se mostró a plomo y con optimismo como un animado comunicador. Si hay algo que tenemos que hacer es estar animados. Tenemos la gracia de ser salvos, tenemos la gracia de tener un idioma, de tener un lenguaje, de tener un don de Dios en nuestras vidas. Pedro se pone a plomo, se pone allí adelante con coraje y valentía y seduce gente, atrapa personas. Que vos hoy te lleves a tu casa esta unción, que puedas inspirar a los que conviven con vos, que seas un agente de inspiración. Estos días escribí un artículo. Cuando yo era adolescente, mis papás me enseñaban principios de trabajo, de educación, de proyección, de expandir, de visionar, de comenzar a hacer pequeños ahorros. Me acuerdo el primer sueldo así interesante que tuve.
Mi viejo me cargó en su ranchero era un auto, Ford, y me llevó a una casa Kivich, donde vendían muebles brasileros, y acá te vas a comprar el primer juego de dormitorio. ¡Oh! 17 años, juego de dormitorio. Preguntale hoy a un vago de 17 qué tiene comprado, ni la almohada. Está de novio 3, 4 años, no sabe ni lo que es una heladera, a no ser para abrir y sacar mercadería. Entonces me gustó esa generación que te enseñaba, dice, no señor, acá se compra, acá se invierte, acá se construye. El siguiente sueldo a comprar una heladera. Imagínate, con un sueldo me compraba una heladera. Cocina, tenía todo. Claro, por eso me casaron a los 20, ya tenía todo. Y después ya fui un poco más vivo y rebelde. Camuflaba parte del sueldo y me compraba algunas cosas para mi auto. Eso no se hace. Ya Dios me perdonó, tranquilos. Pero es confianza. Nos enseñaban a tener confianza. Y que seamos personas de confianza. Proyección. Pedro salió con un mensaje inspirador. Che, la salvación es para vos. Che, esto de la cruz de Jesús es para vos también, no es solamente para los judíos, no solamente para los entendidos. El segundo rasgo de una iglesia carismática, un líder carismático, es la convicción. Pedro sabía dónde iba y lo que tenía que decir, habló directamente con el corazón. Fíjate que Pedro dice, y esto fue dicho por el profeta Joel. Sabía lo que decía. Entendía lo que decía. Mira, está bien que a tus hijos le envíes a inglés, le envíes a computación, le envíes a estudiar Excel, Word, etcétera, etcétera, que le envíes a danza, que le envíes a natación, al pádel, al fútbol, lo que vos quieras. Pero dentro de nuestro grupo, hoy un chico de los 10 años ya tenía que haber leído toda la Biblia. La palabra de Dios es fundamento. Nuestros hijos es su fundamento. Es donde van a construir su noviazgo, donde van a construir su matrimonio, donde van a construir su empresa. Dios me dio la gracia de tener 3 patrones nada más en la vida. Eso quiere decir que era un buen empleado, no era un indemnizatorio por ahí por todos lados. Y los 3 tenían esta cualidad. Trabajé en una empresa grande, en mis principios, un hombre multimillonario, y llegaba y decía, esa luz está de más encendida. Y yo entre mí, ¿sabes lo que le dije la primera vez? Este tipo podrido en plata y reclama una luz prendida. Pero me enseñó que donde no es necesario, es un gasto innecesario. ¿Sabes cómo hizo hoy con la luz? Te dejan principios de construcción, de valores. Dice, todas las regalías en la vida, las vacaciones, la luna de miel, etcétera, etcétera, los grandes viajes, vienen en consecuencia de. La convicción te hace saber dónde estás parado, sabes a quién servís. Yo sé a quién he servido, yo sé a quién sirvo. Entonces que no te atormente un testigo de Jehová, que no te atormente alguna religión clandestina, que no te atormente una iglesia clandestina por allí. Sabes bien a quién estás sirviendo, sabes bien es el que está en tu corazón. Sabes bien que cuando voy a predicar a un público, yo no tengo nada, pero el que está en mí tiene todo. Yo quizás vengo vacío, vengo temblando, vengo con miedos, pero el que está en mí es más poderoso que cualquier afrenta, que cualquier situación que pueda rodearme. Usted no sabe lo que se siente, la presión en la atmósfera espiritual antes de ministrar una palabra, antes de ministrar una reunión. Pero siempre le enseño a nuestros chicos, a nuestros discípulos, que más poderoso es Dios el que está en nosotros. Nosotros de verdad somos débiles, somos vulnerables, pero el que está en nosotros, la unción que está sobre nosotros es poderosa. Y eso nos hace estar firmes y hablar a un público. El tercer rasgo de una iglesia carismática o de un líder carismático es la conexión. Necesitas conectarte rápido.
Y va a sonar raro, pero hoy estamos en un mundo de tantas conexiones, pero a su vez tan desconectados. ¿Notaste que en un grupo todos están acá y no están conectados entre sí? En el grupo que está ahí parece extraterrestres. Necesitamos conexión, necesitamos ser ministrados. ¿Sabe qué? Para ministrar una palabra tuvo que haber una conexión con Él. Si no es abrir hoy un canal de YouTube y ahí está, miren, elijan, ¿qué quieren hoy? ¿Cuántos quieren Dante? ¿Cuántos quieren Cash? ¿Cuántos quieren Maldonado? Una conexión. Y nosotros en la iglesia tenemos un pilar muy fuerte, retomando la palabra, retomando la oración. Vamos, es ya. Te hiciste la pregunta, por ejemplo, hoy, ahora, en este minuto, ¿cuál fue el texto que hoy te marcó el corazón? A ver, ¿qué palabra hoy te marcó el corazón? Eso es conexión con Dios. Cuando te fuiste a orar, apenas te levantaste. Ya no sé si se ora en las mesas, agradecer por la comida. Bueno, pero aún ahí, así es una conexión. Pedro se enfocó no en sí mismo, sino en los demás. Y de eso se trata del Espíritu Santo, en enfocarse en los demás. ¿Te animás a decir conmigo 3, 2, 1? Yo me enfoco de ahora en más en los demás. Porque alguien se va a enfocar después en vos, o al mismo tiempo. Es muy simple. El cuarto rasgo de una iglesia carismática es la compasión. Me encanta Pedro porque derrochaba cordialidad. Viste que entre las muchachadas se escucha derrocha facha. A mí siempre me dicen eso. Pedro derrochaba cordialidad y amor. Imagínate una iglesia derrochando cordialidad y amor. ¿Quién no va a querer estar? ¿Quién no va a querer ser creyente? Hasta el ateo. Por la duda va a venir. Pedro tenía esta cualidad. Les dio a la gente respuestas prácticas a sus necesidades. Le pedí a Dios por mucho tiempo, porque ya sabía de mi llamado, que ojalá que sea la misma generación que me marcó a mí, que pueda marcar a las próximas generaciones. Que mis hijas pueden sentir que tienen un papá inspirador, que mi iglesia que Dios me dio a pastorear, que sientan que tienen un pastor inspirador. Que no te quedes, que no te estanques, que no te rindas. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. ¿Sabes que no se viene nada lindo para el mundo? Pero con Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. Y Pedro, este mensaje resalta esta expresión, y después de esto. Y después indica que tiene un lugar atrás de otro. Yo estoy seguro que el domingo anterior fue glorioso, fue maravilloso. Pero hay un y después que tiene un lugar o da lugar a mejor que otro. Sabes que hoy la gloria de Dios es muy grande, te está atrapando, te está abrazando. Hay alguien que nos escribió ante la reunión, que vino por primera vez a esta iglesia, que cuando fue el día que todos doblamos nuestras rodillas en este lugar, Dios restauró su familia, Dios restauró su conexión con sus seres queridos, porque eso pasa cuando Él está. Pero ese domingo pasó otro, y hoy llegó este. Y quizás alguno hoy llegó por primera vez y te está atrapando la presencia de Dios. Pero te tengo una buena noticia, que y después de esto, viene un lunes más glorioso. Viene un martes aún más glorioso. Viene un miércoles aún más glorioso. Y llegará un jueves que será más glorioso. Llegará un viernes que no vas a soportar más la gloria de Dios. Llegará un sábado, llegará ese domingo que te desesperarás por estar en la iglesia.
Porque la Biblia a mí me dice que voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata cuando Él sopla otra vez. No quiero dejar de estar conectado con ustedes. No quiero dejar de estar conectado con Él. Tengo una convicción, sea quien sirvo, sea quien vengo a adorar un domingo a la tarde. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: después de esto, la palabra de esto, apóstol, que viene un soporte, viene una seguridad. ¿Sabes? Estando en Cristo, tenés un soporte. Tenés una seguridad, aunque no merezcas. ¿Sabes que por mucho tiempo aprendí a bendecir a gente que sí merecía? Pero Dios un día me enseñó que tenés que bendecir y dar aún a aquellos que no se merecen. Porque de eso se trata la gracia. Y sabés que es complicado mentalmente ayudar a alguien que no se merece. A alguien que está en pecado, que está en cualquiera. Pero eso es gracia. Eso es ser carismático. Porque Jesús fue conmigo así. Me dice: Horacito, vos no te mereces ni una. Sé de cuando le claudicaste los sueldos a tu papá y te compraste las llantas y los faros de yo para el auto y el ecualizador para el Renault 12 celeste asqueroso ese que tenías. En ese momento para mí era lindo, ¿eh? Hoy lo veo y... Pero fue el auto derrochador de facha. La pregunta es, ¿qué haremos? Pedro le habló, le predicó a la gente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo te hago una pregunta de parte del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer hoy con este mensaje? Porque de verdad, ponete en el modo sensible hoy. ¿Cuán rápido nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas? Algo muy simple. ¿Te acordás del mensaje el domingo pasado? El predicador dice amén. Y sí, si él se olvida, imagínate. ¿Te acordás las bendiciones del pan en la mesa? ¿Te acordás de ese hermano que oró por vos y que sigue orando y te sostiene? Esa oración quizás es el único eslabón. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Sabes? Pedro tuvo que morir antes. Esto es saber qué se siente haber traicionado a Jesús. Pedro se sintió muerto por haber traicionado a su amigo, a su creador. Pero la experiencia dolorosa de llorar amargamente ante Dios, el Espíritu Santo le mostró a Pedro que cuando te deshaces ante Dios, Dios te hace ante los hombres. Esa experiencia de Pedro con el Espíritu Santo, Dios le confió la fiesta de las cosechas llamada Pentecostés. ¿Sabes? Pedro no era más ni menos que nosotros. Pero era alguien que supo lo que significa traicionar a Jesús. ¿Qué es traicionar a Jesús? Eso. Por lo que estuviste viviendo. Por haber claudicado la gracia, el llamado. Pero también eso te lleva a esa experiencia de que puedes llorar amargamente
no te deshaces ante Dios, Dios te vuelve a hacer ante los hombres. Dios te va a confiar esa empresa, Dios te va a confiar esa facultad. Porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo el Dios de las nuevas oportunidades. Porque Pentecostés es eso, es algo nuevo, es otra cosa. ¿Te animas conmigo a decir algo nuevo? Vamos, bien profético, sí, algo nuevo, otra cosa. Dale un aplauso a Jesús. Soplará otra vez, iglesia. Soplará otra vez, iglesia.